empezando. Pero tienen allí, tranquilos, mucho estrés. Sí, sus niveles de estrés. Yo me imagino cuando estén en sexto, van a estar ustedes ya casi como Kushi, con ese estrés. Tienen que bajarle. Va a ver así, ya se va. Doctora, ¿usted cree que nos puede enviar el video de la otra clase de energía? Pero lo tienen ustedes ahí. ¿No? Allá. Sí, sí. Sí, sí. Pero en la otra clase hemos hablado otras cosas. Lo mismo, pero con ejemplos. Muy bien. Entonces, a ver, las ondas lentas. Las ondas lentas van a ser contracciones rítmicas. Y estas contracciones rítmicas van a tener un voltaje de 5 a 15 milivoltios. Y la frecuencia va a ser entre 3 a 12 por minuto. A nivel del cuerpo gástrico puede ser 3 por minuto, a nivel del duodeno hasta 12 y a nivel del hilo terminal de 8 a 9. Estas ondas no son potencial de acción. Y eso es algo que tienen que recordar, porque no inducen contracciones musculares por sí mismas. O sea, no nos van a causar despolarización, pero sí nos van a ayudar a controlar los potenciales en espiga. Entonces, miren lo que les estoy diciendo. Las ondas lentas no son ondas de despolarización y controlan los potenciales en espiga. El potencial de membrana en reposo de las células de todo este tracto van a tener cambios lentos y ondulantes, que van a oscilar desde menos 50, ¿qué ha pasado? ¿Todo bien? Desde menos 50 a menos 60 milivoltios, y se va a hacer menos negativo cuando se va a tener mayor posibilidad de despolarizarse. ¿Y quién va a causar eso? Van a causar las fibras, por ejemplo, parasimpáticas. Y eso lo hacen a través de la estimulación por acetilcolina. ¿Listo? Entonces recuerden, el parasimpático hace que esta célula sea más capaz de despolarizar. ¿Qué pasa si se hace más negativo? ¿Cómo se llamaba ese proceso? Hiperpolarización. Y si es que hay hiperpolarización, sabemos que es menos excitable. ¿Y quiénes serán los que hacen menos excitable a esas células? Noradrenalina, adrenalina, que son neurotransmisores de estimulación simpática. ¿Listo? Entonces, el parasimpático nos va a ayudar a que se den más procesos digestivos, mientras que el simpático va a inhibir. ¿Ok? ¿Hemos entendido eso? Muy bien. A ver. Nosotros creemos o se cree que la interacción entre las células musculares lisas y las células intersticiales de Cajal, que son neuronas que le llamamos el marcapaso intestinal o marcapaso eléctrico, van a causar cambios cíclicos de potencial de membrana. Entonces, las células de Cajal son las que se encargan de que estén cambiando estos potenciales de manera cíclica. Abren los canales iónicos y nos permiten que haya despolarización. ¿Llegan a ser potencial de acción? No necesariamente, pero ya se preparan para que sea potencial de acción. Muy bien, los potenciales en espiga van a ser aquellos verdaderos potenciales de acción. O sea, cuando ustedes les digan cuál es el potencial de acción del intestino o del, no sé, del cuerpo gástrico, ustedes van a decir los potenciales en espiga. Entonces, del potencial de reposo de la membrana del músculo liso, vamos a ver que cuando se supera los menos 40 milivoltios, ya se va a dar como el umbral. ¿Se acuerdan que era nuestro umbral? El umbral de estas células es menos 40 milivoltios. Una vez que se supera eso, ya tenemos una despolarización. Y esto nos va a causar una entrada de los de iones calcio a través de los canales calcio-sodio para el control de la calmodulina y que se activen la actina y la miosis. ¿Cuál es la duración? Más o menos para que ustedes vean, es 10 a 40 veces más el potencial de acción de un nervio. ¿Qué les parece esa información? Interesante, ¿no? ¿Les llama la atención en algo? Que sea 10 a 40 veces más. ¿Dónde habíamos visto estas contracciones, estas despolarizaciones lentas? ¿En qué células? Muy bien, en las células cardíacas. ¿Y qué tipos de canales de calcio utilizaban? Borroso. Ya lo ven borroso, ¿no? Canales de calcio
lentos. ¿Se acuerdan los L de lentos? Lo mismo aquí. Aquí vamos a tener canales calcio-sodio lentos. ¿Ok? Muy bien. A ver. ¿Cuáles son los movimientos del tubo digestivo? Los movimientos del tubo digestivo son dos. Los movimientos de propulsión y los movimientos de mezcla. Pero quizás antes de que ustedes entiendan todos los tipos de movimiento, me gustaría que sepan cuál es el control hormonal que está viendo a este nivel. Como ustedes saben, hay una circulación portal. Esa circulación portal nos va a permitir que las hormonas lleguen hacia el estómago, hacia distintas partes del tubo digestivo. La primera hormona que me gustaría que ustedes conozcan es la gastrina. La gastrina se secreta, estímulo, va a ser las proteínas. A ver, un ejemplo de proteína. El milkshake que se toman antes de ir al, ¿cómo se llama? Al gym. ¿Sí? ¿Eso es proteína? Pues sí, de repente. No sé, no sé su proveedor, pero puede ser proteína. Si solamente tomaran esa proteína con leche de almendra, que también es proteína, ¿tendrían ustedes estímulo de gastrina, sí o no? ¿Sí? ¿Y qué pasaría? Si es que fuera ese caso, este estímulo va a hacer que las células G, recuerden, gastrina empieza con G. Entonces, ¿quién la secreta? Las células G. Estas células G están localizadas en el estómago, pero también en el duodeno y en el yeyuno. Estas células G van a causar una acción a nivel de estómago para que se secrete ácido gástrico y que haya el crecimiento de la capa de mucina. Entonces, veamos cuáles son los otros estímulos. Los otros estímulos van a ser la distensión. Digamos que ustedes los invitan a la Cecilia. ¿Ya? ¿Conocen la Cecilia? ¿Sí? ¿Qué venden en la Cecilia? Ah, ya, yo pensé que comida fitness. No. Este es su amigo que va al gimnasio y dice, yo solo puedo comer proteína. Entonces, ¿qué le van a decir? Come el chicharrón, pero no como la lonjita, ¿cierto? Ah, y dice, qué buena idea, mejor me pido un triple y se termina todas las piecitas del chicharrón. Solamente chicharrón, no comí la lonjita. ¿Ah? Él va a tener estimulación de gastrina. Si es que hubiera comido ese chicharrón que está embebido en grasa. Nosotros sabemos que está embebido en grasa, ¿cierto? Que no, nosotros no pueden mentir. ¿Qué es el otro estímulo para la secreción de gastrina? La distensión del estómago. Si es que se ha comido un triple, ¿va a estar distendido su estómago? Entonces, si es que tiene mucha comida, ¿qué es lo lógico que haga nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que sí o sí tiene que hacer? Digerirla. ¿Y cómo la digiere? Produciendo ácido gástrico. Entonces, eso es lógico, ¿no es cierto? Y si es que yo tengo mucho ácido gástrico, ¿qué va a pasar con mi estómago? Podría causar heridas, gastritis, luego úlcera, al cáncer. Después de la úlcera, hemorragia digestiva, muy bien, hemorragia digestiva alta. Y de allí, cáncer, finalmente. Todo, ¿no? Gastritis, cáncer. Muy bien. ¿Dónde estaba cáncer? Fuertes declaraciones. Sí, puede haber cáncer sin úlcera. Pero cuando estamos hablando acerca de este mecanismo fisiopatológico, donde hemos dicho que hay un aumento del contenido gástrico y sobre todo el ácido gástrico, es probable que haga cáncer sin hacer úlcera. En este contexto. Muy probable. Cuando ustedes piensen en cáncer, sobre todo un cáncer que no causa úlcera, tienen que pensar en el Helicobacter pylori. Recuerden que la microbiota va a ser muy importante para poder tener el desarrollo del cáncer. Pero si yo tengo un paciente que tiene mucho ácido gástrico, por ejemplo, cuando ya veamos patologías, vamos a ver, por ejemplo, el síndrome de Zollinger-Ellison. Y allí vamos a ver cómo hay una hipersecreción gástrica.
¿Y este paciente qué va a tener? ¿Va a tener cáncer? No necesariamente. Dentro de la progresión de su enfermedad sí puede tener cáncer. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado. Está bien lo que están diciendo. Recién están aprendiendo algunas cosas, pero integren. ¿Listo? Muy bien, chicos. También algunos nervios de la mucosa gástrica pueden liberar el péptido liberador de gastrina. Y en este caso podemos tener también secreción de gastrina. ¿Quién lo inhibe? Lo va a inhibir el mismo ácido. Y miren, yo sé que un alumno no ha venido a mi clase porque siempre me pregunta esto. O sea, me dice, pero doctora, acá en mi libro, en mi página 285, dice que el ácido inhibe la gastrina. ¿Y por qué dice que usted que también tenemos secreción de ácido? Entonces recuerden que esto es más o menos como un mecanismo de retroalimentación negativa. Si yo tengo mucho ácido, ¿quiero llegar a la úlcera? No. Por más de que esté aumentando la secreción de muco, por más de que esté aumentando de repente mi capacidad de protegerme, necesito que ese ácido baje. Entonces, la retroalimentación va a ser que se limite ese ácido y, por tanto, yo obtenga una inhibición de la gastrina. ¿Listo? ¿Hemos entendido gastrina? ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a la siguiente. Colecistoquinina. Esta es el terror de todos los economistas, el terror de todos aquellos que trabajan en lugares periféricos. ¿Por qué creen? Puede ser el terror de ustedes también. ¿Sí? No. Miren, la colecistocinina, como la están viendo acá, o como nosotros normalmente le decimos colecistoquinina, llamada también CCK, tiene como estímulo la dieta peruana. Grasas, o sea, ácidos grasos y monoglicéridos, proteínas y ácidos. ¿Qué cosa es colecisto? Muy bien. ¿Por qué se les ha quedado colero? Porque siempre que creo que eso lo piden para ese tipo de cosas que lo piden para ver si tienen problemas con la alimentación. Me parece. Generalmente nosotros tenemos algunas otras pruebas. La colecistoquinina es un poco difícil que la Que pidan, me suena. pero recuerden, colecisto viene de vesícula biliar. Entonces, sigan conmigo, ¿ah? Sobre todo los que están así un poquito, no están tan concentrados. A ver, ¿dónde se secreta la colecistoquinina? ¿Dónde? ¿Dónde más? Ya. Miren, quiero que se les quede metido así en su cerebro y en su DNA para que no lo vean borroso. ¿Dónde están viendo ustedes que se están segregando estas hormonas? Miren, estas se secretan por las células I y estas células I están en el duodeno, yeyuno e ilio. Entonces, ¿qué va a suceder? Ustedes van a ir a la Cecilia, digamos. ¿Qué hacen? Comen su chanchito. Su chanchito entra por la boca. ¿De la boca dónde va? ¿Al pulmón? No, ¿a dónde va? Esófago. Se saltaron la faringe, ¿no? Eso como que ya. Justo, no sirve. Es como. Creo que va a la boca luego, faringe, luego. Tampoco más caro, ¿no? Bueno, A ver, eso todavía se puede perdonar, ¿ya? Porque yo vi que ustedes dijeron boca, esófago. Entonces yo dije, bueno, ni siquiera están en su internado, ¿eh? Si estuvieran en su internado yo sí diría ya, boca, esófago, eso sí. Pero ahorita ustedes están todavía estudiantes de medicina, todavía mastican, yo entiendo, ¿no? Entiendo que todavía. Pasó al esófago y de ahí el estómago y de allí intestino grueso. Ya, y de ahí al delgado. O sea, del grueso les pasó al delgado y de allí subió de nuevo. No subió. Se quedó. Puede ayudar a la producción de la enfermedad de Alzheimer. Ya, ahora nosotros nos hemos dado cuenta, y eso es lo que yo les decía, ¿dónde hay la mayor cantidad de neuronas? ¿Dónde? En el intestino, en el sistema digestivo. ¿Son neuronas igual de complejas que las neuronas cerebrales? No, son como neuronas un poquito más rústicas, ¿no? Hasta donde sabemos. No sé qué nos dirá la ciencia en el futuro. Pero lo que sí sabemos es de que hay una liberación tremenda de neurotransmisores y que la microbiota, que nosotros no le damos tanta bola, es contra importante.
Y esa microbiota puede producir toxinas, puede alterar, por ejemplo, puede producir acné, puede producir miomas, puede alterar la flora, la microbiota genital, por ejemplo. O sea, puede causar inclusive intoxicaciones graves que nos pueden ayudar con un montón de cosas o nos pueden empeorar con un montón de cosas. Entonces, la microbiota es una cosa ya seria, que vamos a tener que estudiar súper bien con lo que nosotros conocemos hasta ahora. Pero con respecto a lo que decíamos, a ver, su chanchito estaba en el estómago y de ahí se pasó al intestino grueso, me han dicho, de ahí al delgado, de ahí sube, de ahí baja, no sé qué cosa le han hecho. Clásicamente, del estómago suele pasar al duodeno. Porque yo sé que ustedes ya avanzaron, ¿no? O sea, avanzaron a nato y saben que hay duodeno, yeyuno e ilion, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer el duodeno? Piensen en el duodeno como una antena amplificadora de todo lo que sucede allí. ¿Qué está llegando al duodeno? Está llegando una masa justo así machacada del estómago. ¿Cómo es esa masa? ¿Cuál es el pH de esa masa? Es una masa ácida. ¿Está bien digerida? No, ¿no es cierto? Entonces, el principal órgano que va a secretar las hormonas, gastrointestinales va a ser el duodeno. Eso no nadie les quita esa información de la cabeza. El duodeno va a secretar la gastrina, el duodeno va a secretar la colecistoquinina, el duodeno va a secretar todo lo demás que vamos a ver. O sea, no hay pierde. Hay pocas cosas que no lo secretan, pero en la mayoría de los casos el duodeno va a tener un rol muy importante. Recuerden, es un sensor. Es el que dice, miren, acá hay mucho carbohidrato. Si es que hay mucho carbohidrato, ¿qué va a tratar de hacer? Comieron puro pan con lonja. ¿Qué va a decir? Puede ser colecistoquinina, pero ¿qué más? ¿Quién se encargaba de procesar los carbohidratos? Bueno, ya tenemos enzimas pancreáticas, pero además, también, y además, insulina, ¿no? O sea, necesitamos insulina para que nosotros podamos aprovechar eso. Eso es lo que estamos tratando de ver. Entonces, cuando yo les diga quién secreta, vamos a ver las células que componen a este duodeno. Ya han aprendido una, las células G. ¿Qué es lo que secretaban las células G? Gastrina. Ya han aprendido otra, las células I. ¿Qué secretan las células I? Colecistoquinina. ¿Cuál es su estímulo? Grasas, proteínas y ácidos. O sea, imagínense, una comidita, ese pollo o ese, ¿qué habíamos dicho? Chicharrón. El chicharrón más su limonada. ¿Listo? Entonces, colecistoquinina. ¿Y cuáles son sus acciones? Y aquí viene el nombre. Sus acciones van a estimular a la contracción de la vesícula biliar. Por eso se llama colecistoquinina. Colecisto, vesícula biliar, quinina, movimiento. Entonces, causa el movimiento o contracción de la vesícula biliar. ¿Y qué va a causar? Expulsa la bilis. ¿Y qué vamos a hacer con la bilis? Vamos a emulsificar las grasas. ¿En qué parte? En la parte alta del intestino. ¿Cómo se llamaba la zona por donde salía? La parte del colédoco. Colédoco, conducto biliar común. De allí, ampolla de váter. Allá. Santiago lo está salvando, ¿no? Si no, yo decía, Dios mío. O sea, de acá a unos meses yo tengo miedo. ¿Saben cuál es mi miedo? Que recuerden fisiología así borroso como recuerdan a nada. Ese es mi miedo. En las noches me levanto y digo, Dios mío, 3 de la mañana, ya saben, la hora del diablo. Y todavía sigo viendo esos TikToks que les decía. Yo digo, Dios mío. A ver, páncreas. ¿Qué causa en el páncreas la colecistoquinina? Causa la secreción de enzimas pancreáticas, pero también bicarbonato. ¿Por qué? Porque estamos diciendo de que este producto en el estómago va a ser ácido. Entonces necesitamos neutralizarlo. Y esto va a ser gracias al bicarbonato que se produce también a nivel pancreático. A nivel de vesícula biliar vamos a tener también un buen contenido. Y también va a causar el crecimiento exocrino del páncreas. ¿Y qué va a inhibir? Va a inhibir, uno, el vaciado gástrico. Va a decir, oiga, stop, si has comido tanto, déjale tipo una media hora más, 1 hora más, 2 horas más, porque por lo menos deja que el ácido funcione más, porque si no estos pedazos nos van a dañar el resto de la mucosa.
¿Y qué va a hacer con el apetito? ¿Qué creen ustedes? Obviamente, ¿no es cierto? El apetito debería de bajar en respuesta al ácido a través de fibras nerviosas aferentes que están en el duodeno y que envían información a nivel central para decir, ok, estamos llenos. Este estómago ya no puede más. No, la hormona necesaria se llama leptina. Bueno, también tenemos otras, grelina, leptina, pero... A ver, entonces, porque yo les decía que esta hormona es el terror de los economistas, probablemente de ustedes si es que viven lejos, trabajan allá. ¿Qué son las fiestas patronales? Gente toma, ¿qué más? ¿Solamente toma? Allá baila y come. ¿Qué come? ¿Comen así ensalada? ¿Y escuchan música clásica? No. Comen comida, por ejemplo, el lechón, el más gruesito que encontraron en el pueblo. ¿Qué más comen? Cordero también. ¿Y qué va a suceder? ¿La colecistoquinina se va a secretar? Sí, la gastrina también. Y si es que se secreta y nosotros tenemos una vesícula que está llena de piedras, o sea, imagínense, se va a contraer con fuerza y todo eso dentro está lleno de piedras. ¿Qué va a suceder con ese tejido? Se va a golpear, ¿no? ¿Y qué va a suceder? ¿Ese golpe va a doler? Sí. Va a doler un montón. Va a doler tanto que le van a tocar la puerta a ustedes, les van a tocar, Dios quiera que no. Y les van a decir, mi familiar se está muriendo. ¿Y de qué se está muriendo? Le duele acá al costado. ¿Su vesícula? Sí. Pero su familiar no tenía piedras en la vesícula, sí. ¿Por qué ha comido tanto lechón? Y le iban a decir, es un desgraciado, ya le quemamos la casa. Sucedido, ¿no? Son casos de la vida real. ¿Qué sí? ¿No? Pero todo comer comida grasa, ¿cómo te sirve cuando estás haciendo? Pero no hay vesícula. No hay vesícula, pero sacan todos los conductos biliares. Y recuerda que los conductos biliares también tienen músculo liso, también tienen vesícula interna y justamente pueden contraerse y causar cierto dolor. Porque a veces inclusive hay micropiedrillas y eso también podría ser. ¿Listo? Muy bien. A ver. Entonces, ya tenemos colecistoquinina, pasamos a secretina. La secretina es una hormona que fue descubierta, o la primera hormona gastrointestinal descubierta. ¿Listo? Esa es su corona. La primera que se descubrió. El estímulo, no les voy a contar la historia porque ya les cuento esta historia, luego les cuento otra y ya es toda una desgracia. Solamente quédense con eso. El estímulo, ácidos y grasas. ¿Listo? ¿Cómo se secreta? Se va a secretar por las células S. Recuerden, secretinas S. ¿Dónde están estas células S? Casi a ojo cerrado, ¿dónde? Duodeno. ¿Dónde más? Yeyuno. En algunos casos, ilio. Entonces, miren, no pueden fallar. O sea, si que ustedes fallan, no han sido mis alumnos. Entonces, que les ponen dónde se secreta esta hormona, o sea, prácticamente se la están regalando. Entonces la miran y dicen, si no hay duodeno, yeyuno. Si no hay yeyuno, ahí sí ya recen, porque puede ser en ilio o no. De repente hay antrogástrico si es que es gastrina. Que tengan cuidado con eso. ¿Listo? Pero por lo menos duodeno la tienen fija, fija. Y eso les estoy diciendo para los exámenes de nacionales, ¿ah? No para nuestro examen de fisiopato. Ya saben que no podemos insultarlos de esa manera. Siempre les digo. A ver, ¿cuáles son las acciones? 1. ¿Qué estimula? Va a estimular la secreción de pepsina y también bicarbonato por el páncreas y la vesícula biliar. Entonces, si es que está secretando bicarbonato, pepsina, ¿contra quién se está yendo? ¿Y quién producía el ácido? Gastrina. ¿Y dónde se producía la gastrina? En las células G. ¿Dónde? Duodeno. Listo. Está sencillo, ¿no es cierto? No páncreas, no. Duodeno, duodeno. Primero que tiene que decir duodeno. Y obviamente va a causar el crecimiento del páncreas exocrino y va a inhibir la secreción de ácido gástrico. Muy bien. A ver, el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa.
Este es el que sí se les puede venir en su examen, ¿ah? Porque también le llamamos péptido inhibidor gástrico, por sus siglas en inglés, GIP. Muy bien. ¿Cuál es el estímulo? El estímulo son grasas, son proteínas y sus favoritos, los hidratos de carbono. O sea, una comida normal peruana, ¿no es cierto? Su arroz, su papa, su carnecita. ¿Le ponen ensalada o ya es anecdótico? Sí, No, si todavía hay ensalada. En el Perú, en Arequipa. No sé, todavía. estoy completamente desconectada. Las células K son las que van a secretar este GIP y obviamente ¿dónde va a ser? Duodeno y yeyuno. ¿Cuáles son las acciones? Van a estimular la liberación de insulina y van a inhibir la secreción gástrica y el vaciamiento gástrico. Muy bien, la última, ¿ya? ¿Cuál es la última? Motilina. ¿Qué pasa con la motilina? ¿Cuál es el estímulo de la motilina? El estímulo de la motilina van a ser las grasas, los ácidos y hemos dicho algunos nervios. Nervios quiere decir que hay inervación que nos va a permitir la movilidad. No es que cuando comen nervios van a tener ese estímulo. Motilina, células M. Estas células M van a estar ¿en dónde? A ojo cerrado, duodeno, pero además estómago y yeyuno. Entonces, está claro, ¿no es cierto? Que si es que nosotros vamos a hablar de las hormonas, en un 70% de los casos, duodeno tiene un rol muy importante. Muchas de ellas van a su nombre, nos va a decir qué células la secretan. Motilina, célula C. Secretina, célula C. Gastrina, célula C. Pero hay otras que no, como las células K, GIP, células I, colecistoquinina. ¿Listo? Entonces, muchas de ellas ya han visto que están relacionadas. ¿Cuáles son sus acciones? Sus acciones van a ser que van a estimular la motilidad a nivel gástrico, a nivel intestinal, y van a tener o van a producir los complejos bioeléctricos interdigestivos. ¿Alguien ha escuchado acerca de esos? ¿Nadie? Yo puedo poner mis manos al fuego que todos ustedes saben qué cosa es. Sucede cada 90 minutos durante el ayuno. Y son esos sonidos de su pancita. ¿Cómo le llaman a esos sonidos? Crujidos. Crujidos, hambre, ruido. Me suena la panza. Eso de la pancita. Ya. Eso se llama, para ustedes jóvenes, complejos mioeléctricos interdigestivos. Yo espero que de ahora al futuro se expresen con mucha propiedad y digan, Dios mío, qué alta frecuencia y amplitud del sonido de esos complejos mioeléctricos interdigestivos. Yo sé que es gracioso, pero miren que están aprendiendo muchas cosas que antes no sabían. Entonces veamos qué es lo que pasa. Si llega la comida al estómago, ¿quién se va a secretar? A ver, no miren y de ahí comprobamos. Llega la comida al estómago, sea proteína, o sea que la hinchó. ¿Qué se va a secretar? Gastrina. Corroboremos. ¿Qué se secreta? Gastrina. Muy bien. ¿Qué causaba la gastrina? Aumento de la secreción de ácido. ¿Y qué más? ¿Qué dijiste? Incremento de movilidad. Incremento de la secreción de ácido. Incremento de movilidad. No te he escuchado, por eso te dije. Listo. ¿Qué es lo que va a pasar si se incrementa el ácido y se incrementa la movilidad? Esta comida, que es ácida, que ya está siendo digerida, va a pasar ¿a dónde? Al duodeno. ¿Y en el duodeno qué se van a secretar? Bueno, pues si es que hay grasa, ¿se va a secretar? Si es que hay grasa, ¿qué se secreta? Colecistoquinina, ¿qué más? Secretina, ¿qué más? No hemos dicho motilina un poquito, pero principalmente colecistoquinina y secretina. Si es que tiene muchos carbohidratos, se va a secretar GIP. También puede ser que se secrete GLP-1. ¿Se acuerdan? Que lo estudiamos cuando hicimos la parte de hormona de crecimiento. En este semestre, hace poquito. También se va a secretar GLP-1. Y obviamente el GIP, ¿qué es lo que va a causar? Secreción de insulina. ¿Y qué va a causar la colecistoquinina?
¿Secreción de qué? De jugos pancreáticos, jugos biliares y finalmente digestión intestinal. ¿Listo? Pues hemos repasado todo lo que hemos visto en este cuadrito. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los movimientos que hemos dicho que tiene este tubo digestivo? Vamos a tener los movimientos de propulsión, que se llaman también movimientos peristálticos o peristaltismo. Este nos va a permitir el movimiento de los alimentos para la digestión y para la absorción. Y es un movimiento en anillo. Miren esto. Yo voy a tener una circular interna y una longitudinal externa. Y más o menos imagínense como una boa. Si yo hago como un anillo, voy a hacer como un esfínter. Y con la parte longitudinal avanzo, suelto y luego nuevamente como boa. Si esta se contrae, el otro lado que tiene que pasar, se relaja y sigue avanzando. ¿Listo? Entonces, este movimiento en anillo lo da el músculo circular liso del intestino y también este músculo va a estar en conductos biliares, conductos glandulares y uréteres. Y por eso les decía, ¿por qué duele la vesícula a pesar de que la sacaron? Porque los conductos biliares todavía van a responder a los estímulos que nosotros sabemos que se dan cuando hay una ingesta, por ejemplo, de grasas. Y de repente puede tener piedritas, de repente puede tener algo que hace que cuando se contrae, duele. Entonces, es fisiopatología. Y eso ustedes poco a poco lo van a conocer. También, miren, músculo circular liso en los uréteres. El dolor de los cálculos renales es intensamente alto. Y ustedes tienen que saber tratarlo bien. Y para tratarlo bien, tienen que recordar esto, que hay músculo circular liso y cuál es el tipo de movimiento. Así, no es por ser así cuentera, pero realmente muchas de las veces que hemos tratado los cálculos renales hemos tenido un éxito súper bueno solamente sabiendo fisiopatología. O sea, realmente si ustedes utilizan la farmacología basado en evidencias y leen, se van a dar cuenta que pueden hacer mucho bien a las personas. A ver, ¿cuál es el estímulo? Primero, distensión de la pared intestinal. Para la distensión de la pared intestinal, nosotros vamos a ver que va a haber una contracción de la pared 2 a 3 centímetros por encima de la zona. Si es que nosotros tenemos acá la distensión 2 a 3 centímetros, contracción. ¿Y qué sucede en el otro? Relajación. Se forma el anillo de contracción y empieza el desplazamiento hacia adelante. La ley del intestino nos dice que el movimiento es oral anal. ¿Por qué creen? ¿Qué pasa si no fuera oral anal y fuera en cualquier sentido? ¿Qué pasaría con el bolo fecal? Regresaría. ¿Y eso es bueno? No. Entonces, recuerden que la ley es oral anal. Ya vamos a ver la fisiopato, ¿ah? Ya vamos a ver la fisiopato y ahí quiero verlos. A ver. ¿No? Yo no sé. Recuerden, aquí vamos a tener el reflejo mientérico o reflejo peristáltico, que nos va a permitir la polarización del plexo mientérico en una dirección, que es la dirección oral anal, y una relajación receptiva. ¿Listo? Muy bien. ¿Y qué pasa con la irritación? ¿Qué circunstancias pueden irritar el intestino? ¿El ácido lo puede irritar? Sí. Si es que se quedó un pedacito, no sé, ustedes comieron, o sea, piedritas. Hay unas piedritas que se comen, sí. Hay unas piedritas que no sé cómo se llaman, creo que es chaco. Y el barro. Ya. Pero todavía eso es suave, pero hay otras piedritas que creo que consumen en la selva. ¿Qué tal si sucede eso? Esa estimulación física va a causar justamente un movimiento de propulsión. Señales nerviosas parasimpáticas. Esto va a hacer que el plexo mientérico esté activo y por tanto podamos tener movimientos de propulsión. ¿Listo? ¿Cuáles son los movimientos de mezcla? Lo que tienen que recordar es que el contenido intestinal de toda la vía siempre va a estar mezclándose. Porque ustedes consumen de todo, ¿no es cierto? O sea, consumen grasas con líquidos. Entonces, esto tiene que ser casi como si fuera una licuadora. ¿Cómo hacemos eso?
en una estructura, por ejemplo, que es tubular? ¿Cómo ustedes harían? ¿Girando? O sea, así como que lo torcemos, lo torcemos. ¿Con los reflejos en anillo? Sí. Ya, miren, por ejemplo, es muy diferente en las distintas zonas del tubo digestivo. Por ejemplo, en el estómago. ¿Cómo hacen eso? Nosotros vamos a tener un esfínter. Bueno, tenemos dos esfínteres, ¿se acuerdan? Esfínter esofágico inferior y el esfínter pilórico. Y ya me están mirando con los ojos como de que borroso, ¿no? Borroso, todo eso. A ver, el esfínter pilórico se va a mantener cerrado. Y el movimiento peristáltico, ¿cómo va a dictar? ¿De dónde a dónde es? De la cabeza oral hacia anal. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir hacia la zona del esfínter pilórico, pero el esfínter pilórico está cerrado. Entonces, ¿qué va a suceder? No, todavía no. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo que se va a regresar? ¿Pero qué va a suceder con la ley del intestino? Va a seguir, se regresa, va a seguir, se regresa, va a seguir. ¿Y qué va a suceder entonces? Una especie de amasamiento. ¿Listo? Estamos entendiendo cómo está sucediendo allí, ¿cierto? Se está amasando con el esfínter pilórico cerrado. ¿Se puede amasar en la zona superior, en el esfínter esofágico inferior? Miren, hace un rato les pregunté, ¿cómo es la ley del intestino? ¡Ay! Vocal oral, y ahora vocal anal, y ahora ¿se puede amasar en el esfínter esofágico inferior? No, jóvenes, ¿acaso tenemos para ese lado contracciones? No, las contracciones son de arriba, de la zona bucal hacia la zona anal. Entonces, el amasamiento se da con el esfínter pilórico. ¿Listo? Entonces, tengan eso clarísimo. Puede ser una pregunta de algún examen que tenga. O de la vida real. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo duran estas contracciones? De 5 a 30 segundos. Listo, entonces yo creo que hasta acá han aprendido un montón de cosas, así que ya podemos revisar nuevamente cómo es el epitelio. ¿Cómo se llama este epitelio? Cilíndrico, ciliado. ¿Nada más? Ya. Cilíndrico, ciliados también. ¿Es estratificado? No, no es estratificado. Debajo de ese teníamos la membrana basal. Y debajo de eso teníamos tejido conectivo que se llamaba lámina propia. Y una capa delgadita de tejido muscular. Hasta allí, todo eso, muscularismo mucosa, muy bien, mucosa. Todo eso se llamaba mucosa. Y ahí teníamos la submucosa, y de ahí venía circular interna, longitudinal externa, y entre ellas el plexo mesentérico o mientérico. Y todo eso se llamaba muscularis propia. Y finalmente teníamos el mesotelio que formaba la serosa. Muy bien. ¿Hasta aquí estamos bien? Ya, excelente. ¿Cómo están mis ánimos? ¿Todavía pueden resistir? No, dice algunos no. 3 minutos, pero 3 minutos reloj, ¿ah? Sí, 3 minutos, chicos. Ya me está preocupando, ¿no? De repente están anémicos. Vamos a hacer campaña de anemia para el próximo año. Sí, yo creo. ¿Vamos? De que se linda me utilizó. Igual el cerebro. Bueno, por la vida. A mí me mató el
Es solo el sobre, ¿no? Ya quería ir. Pues bien, pregunta y ya. Sí, yo creo que dos sí, ahí. 12. Mis alumnos. ¿Cuántos minutos? Ah, falta un minuto. Ok, chicos, vamos a un sistema nervioso entérico. Listo. Para que nosotros recordemos, tenemos más o menos unas 100 millones de neuronas que van desde el esófago hasta el glande. Y hemos dicho que era el número más o menos similar al de la médula espinal. Y ese control que hacen esas neuronas va a ser sobre todo de los movimientos intestinales y de las secreciones glandulares, que son las dos cosas que ustedes tienen que ver ahora. Movimientos creo que ya hemos visto una parte, recuerden los potenciales en espiga, y recuerden lo que estamos diciendo respecto a los tipos de movimiento, y secreciones glandulares es lo que vamos a ir viendo a medida que vamos desarrollando cada espacio. El sistema autónomo va a ser el principal sistema que inerva esta área. Y sabíamos que habían dos partes, ¿recuerdan? Parasimpática y simpática. ¿Cuáles eran los dos componentes de las vías parasimpáticas? ¿Recuerdan que habían dos divisiones de las vías parasimpáticas? Borroso. ¿Y eso qué es? Craneal y sacra. Ya, entonces me van a decir cuáles son los segmentos medulares craneales y sacros. Ya, sacros. Miren, aquí tenemos, ¿te acuerdas los azules? S2, 3 y C4, sabíamos que de T1 a L2 era simpático y arriba teníamos la parte craneal del sistema simpático. Sí, es algo, ¿se acuerdan? Ya, brevemente, ¿no es cierto? Estas cosas, estudienlas. Si es que por allí se les pasaron, no tuvo tiempo de leer todo el guideline, dense tiempo en sus vacaciones. Porque les va a ayudar para toda su vida, ¿listo? Y en base a lo que ustedes construyan, luego van leyendo los papers y van actualizando. A ver, entonces, la zona parasimpática está encargada del aumento de la actividad del sistema nervioso entérico y hemos dicho que tiene una división craneal y una división sacra. La división craneal hemos dicho que va a llevar fibras hacia la región bucal, hacia la región faríngea. Sabemos que el nervio vago era súper relevante aquí, sobre todo porque inerva esófago, estómago y páncreas. Y en menor inervación va a tener el intestino y la primera mitad del intestino grueso. Entonces, miren, allá hay un intestino grueso, obviamente hecho por Picasso. Entonces, la primera parte, estamos diciendo que es la parte craneal parasimpática. Y la segunda parte, que va a ser la zona sacra de los segmentos S2 a S4, a través de los nervios pélvicos, nos permite la inervación del intestino grueso hacia el ano y nos ayuda con el reflejo de defecación. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una lesión medular, una sección completa, a nivel de L2, ¿qué va a suceder? Se va a afectar su estómago, ¿verdadero o falso? Falso. Se va a afectar su intestino delgado. Se va a
afecta a su intestino grueso. Puede ser verdadero, puede ser falso. Si les dicen segunda mitad, verdadero. Si les dicen primera mitad, falso. Si es que les dicen su reflejo defecatorio, muy bien, verdadero. Entonces recuerden, si tiene L2, quiere decir que por debajo, o sea, S1, S2, S3, S4, S2, S4, ya va a estar funcionando. Y la parte que deja de funcionar es el tercio externo o la mitad externa de colon y hasta ano. O sea, se afecta el reflejo defecatorio. ¿Ese paciente tendrá que utilizar pañal de por vida? Probablemente sí. Aparte de que va a tener de repente una... ¿Listo? Muy bien. A ver, ¿qué pasa con las neuronas postganglionares? Después del ganglio vamos a tener dos plexos, el plexo interno y el plexo externo. El plexo externo también se le llama plexo mientérico o plexo de Auerbach, ¿ya? No Bach, Auerbach. ¿Listo? Seguro que les han enseñado así. Ya. Ahora vamos a decir Auerbach, ¿ok? Muy bien. Y su localización va a ser entre la capa longitudinal y la capa circular. Su función va a ser los movimientos gastrointestinales y la actividad motora a este nivel. ¿Y cómo logra eso? Aumentando el tono, aumentando la intensidad de las contracciones rítmicas, haciendo que la velocidad de conducción de las ondas de disipación aumente con rapidez las ondas peristálticas. ¿Y qué van a inhibir? Van a inhibir al transmisor inhibidor y van a relajar los esfínteres, por ejemplo, el esfínter pilórico o el esfínter de la válvula ileocecal. Y por tanto, ayudan al vaciamiento del estómago y al vaciamiento del intestino. Entonces, si les dicen, paciente que tiene diarrea, ¿qué sistema está incrementado? ¿Simpático o parasimpático? Piensen bien. ¿Es simpático a todos? ¿Seguros? Ok. En cuanto a las neuronas, vamos a ver que van a estar en cadenas lineales interconectadas. ¿Qué pasa con el plexo interno? El plexo interno, llamado también plexo de Meissner, E-I-A. Y esta parte inclusive se pronuncia como una A, Meissner. Pero con que digan Meissner, yo creo que todavía estamos, podríamos decir que tienen un acento. Llamado también plexo submucoso. O sea, si regresamos a nuestra imagen, ¿se acuerdan? Esta imagen, ¿dónde está localizado? Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Aquí, en esta zona. Entonces, aquí está el plexo de Auerbach. Y aquí está el plexo de Meissner. Meissner, si quieren decirlo, no tengo problema. Muy bien. Este plexo tiene una localización en la submucosa y su función va a ser la secreción y también controlar el flujo sanguíneo local. ¿Qué regula? Regula la función parietal interna de forma local, ayudando a la secreción intestinal, absorción y contracción. ¿Listo? Entonces, miren, mientras que el plexo de Meissner se va a enfocar más en la secreción, el plexo de Auerbach se va a encargar un poco más en la motilidad. O sea, si les dicen peristaltismo, piensen en el plexo de Auerbach. Si les piden quién se está secretando los iones hidrogeniones, probablemente está ayudando el plexo de Meissner. Ok. Listo. ¿Qué pasa con la parte simpática? ¿Alguien recuerda? Inhibe la actividad del tubo digestivo, sabemos que hacen efectos opuestos al simpático. Cuando está muy, pero muy, vamos a decir, estimulada, vamos a tener inclusive el alimento se va a detener. Y ese es el extremo. Detiene el paso de los alimentos. Pero sucede pues en cosas muy extremas, como por ejemplo, si entra un león acá, ¿necesitamos que funcione todo su sistema digestivo? No. ¿Qué necesitamos en ese momento?
Muy bien, huir. Supongo que no gritar, ¿no es cierto? Eso no lo necesitamos. Necesitamos que huyan, que piensen bien y que salgan, ¿verdad? Entonces, aquí, en ese caso extremo, puede detener el paso de los alimentos. Pero en general, vemos que está relacionado con las fibras preganglionares de T5AL2. Sabíamos que había las cadenas simpáticas, ¿se acuerdan ustedes? A ambos lados de la columna. Luego teníamos los ganglios simpáticos. Y las zonas que nosotros vamos a estar más interesadas son el ganglio celíaco y el ganglio mesentérico. Ahora, inervan todo el tubo digestivo sin distinción, y tenemos un neurotransmisor que es la noradrenalina, que va a tener un efecto directo en el músculo liso y va a tener un efecto inhibidor sobre las neuronas. ¿Listo? A ver, chicos, ¿qué sucede en la parte aferente? Las terminaciones nerviosas sensitivas, que van a ser el epitelio que está en la pared, van a llegar a los plexos entéricos, a los ganglios simpáticos, a la médula o al nervio vago. Si es que llegan al nervio vago, sabemos que van a seguir subiendo, ¿cierto? Tronco encefálico y van a bajar, ¿no? Sensitivas, no, siguen subiendo. Entonces, los estímulos, ¿qué habíamos dicho? Irritación, distensión excesiva o sustancias químicas. Y los movimientos o lo que van a causar van a ser excitación o inhibición. ¿Cuáles son los neurotransmisores? Creo que ustedes ya los conocen. Acetilcolina, ¿con qué se relaciona? Sistema parasimpático. Noradrenalina, sistema simpático. Uno es estimulante y el otro es inhibidor. Adenosina es un neurotransmisor importante. Serotonina, dopamina. Por eso yo les decía, de repente, ¿qué sucede si es que terminan con su novio o su novia? ¿Qué sucede? Se pone triste. ¿Y qué hacen? ¿Qué comen? Chocolate. ¿Qué más? Helado. ¿Qué más? ¿Y por qué hacen eso? Porque van a causar liberación de serotonina. ¿A qué nivel? A nivel de las neuronas del plexo de Auerbach. Y esa serotonina los va a intoxicar. Va a ir a todo su cuerpo y se van a sentir felices. Me dejó, pero o le engañé, no sabemos qué circunstancias estarán ustedes. También tenemos la colecistoquinina, que actúa como neurotransmisor, la sustancia P, el polipéptido intestinal vasoactivo, somatostatinas y algunas encefalinas. ¿Listo? Solo para que terminemos, no vamos a ver reflejos, lo vemos en la próxima clase, pero miren lo que sucede acá. Si ustedes escuchan o alguien está abriendo una bolsa de papas, o huelen, alguien trajo un pedacito de pizza, o inclusive, no sé, les invitan un pedacito de chocolate, o ven que alguien está comiendo un pedacito de chocolate, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? Eso va a ir a centros que están en la zona de nuestro cerebro y van a estimular al núcleo salivatorio de la médula. Miren, también el miedo, también la fatiga, también el sueño va a estimular a estos núcleos salivatorios de la médula. Inclusive, si es que ustedes se ponen algo en la boca, esta presión va a estimular a los núcleos salivatorios de la médula, que a través de un sistema parasimpático va a ir hacia el ganglio óptico y hacia el ganglio submaxilar. Y estos, obviamente, porque son vías parasimpáticas, van a liberar acetilcolina y van a estimular a las glándulas parótidas y a las glándulas submaxilares para que incremente la secreción de saliva y haga efecto sobre los acinos glandulares y que causen vasodilatación. ¿Cuál va a ser el resultado? Salivación. Y miren acá, ¿se acuerdan? En el antro gástrico había unas células que se llamaban las células G. ¿Qué producía? Muy bien, aquí está gastrina. También vamos a tener las células D, que va a producir SCT en estimulación de los iones hidrogeniones. Y estas van a actuar de manera de retroalimentación negativa. Pero miren, la gastrina va por la circulación y llega hacia el fondo. Y en el fondo, ¿qué es lo que hacía la gastrina? Estimulaba a las células parietales para que puedan liberar ácido. Muy bien, iones hidrogeniones. Miren, además vamos a tener nosotros las células principales,
que van a liberar la sustancia P. Y vamos a tener aquí células que van a liberar histamina. Pero miren, la histamina ayuda a que las células parietales liberen hidrogénios. ¿Y por qué les digo eso? La gastritis es algo muy común y a veces muy difícil de tratar. Pero si es que ustedes le agregan un inhibidor de histamina, porque miren lo que está sucediendo acá en fisiología, van a poder ustedes hacer milagros. Yo lo he hecho, solo sabiendo fisiopatología. A los pacientes le damos inhibidores de las bombas de protones, o que podemos dar, por ejemplo, ranitidina, además de inhibidores de la histamina. Y causamos, solo es un inhibidor de bomba de protones, Antihistamínicos, ¿no? Hay antihistamínicos que nosotros podemos dar. Y nosotros podemos ayudar a que el paciente tenga menos secreción de ácido y por tanto mejorar un poquito su molestia de gastritis. ¿Ok? Con esto terminamos hoy día. Voy a llamar lista brevemente y